Buenas tardes a todos y gracias por la asistencia, aunque obligatoria, a este acto de conmemoración del pasado 12 de octubre, la fiesta nacional, la Hispanidad. Hoy me ha tocado a mí presentar, como sabéis, nuestro presidente se encuentra de conducción judicial, al igual que nos hacemos todos los presos, le deseamos suerte, y aparte de limitarme a presentar las lecturas que nos van a hacer sobre el Día de la Fiesta Nacional, sobre la Hispanidad, el descubrimiento de América y la festividad de la Virgen del Pilar, sí me voy a permitir que haga una pequeña reflexión de algo que está muy de moda en estos últimos años, este año especialmente, que es el revisionismo histórico que están haciendo de lo que sucedió hace 500 años. Por una parte, me parece que es indecente porque la historia es la que es, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero los hechos históricos se desarrollaron de una forma que no tiene otras versiones. Por otro lado, me parece que también es injusto que tratemos de, desde la perspectiva, la visión y los parámetros de hoy en día, valorar hechos históricos que sucedieron hace 500 años, porque por esa regla de tres podríamos decir que acabemos con toda la cultura egipcia, porque los faraones construyeron las pirámides con mano de obra fundamentalmente esclava y fundamentalmente hebrea, o que tiremos las pirámides de los aztecas, porque sobre ellas se realizaban sacrificios de otras tribus, a corazón abierto, sacándole el corazón, o se podría decir hasta la barbaridad, que lo que hizo Hitler estaría justificado porque hace 2000 años los judíos, el Sanedrín, puso a los pies de los caballos a Jesucristo ante los romanos. Y por otro lado también me parece demagógico que por parte de otras naciones se trate de criminalizar la actuación española en la conquista de América, naciones que tienen mucho que callar. Hace poco escuchamos que en Estados Unidos Biden no quiso celebrar el Día de Cristóbal Colón, que es el segundo lunes de octubre, que se criticaba la colonización española, cuando os puedo decir, y si habéis leído un poco, que los colonizadores españoles y los colonizadores portugueses eran hermanitas de la caridad comparado con lo que hicieron los colonizadores ingleses y franceses en Norteamérica, fundamentalmente los ingleses. Por eso digo que no es justo valorar esos hechos. Hubo actuaciones por parte del entonces gobierno de los Reyes Católicos que prohibieron establecer factorías comerciales en las nuevas colonias americanas porque estaban en contra de la esclavitud. Os recuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos ha estado vigente la esclavitud hasta hace 150 años y que aquel gobierno de los Reyes Católicos realizó algunos juicios que no hizo ningún otro reino, ni el de Portugal, ni el Imperio Británico, sobre abusos que colonizadores españoles realizaron en la colonización de América. Se habla también, se nos acusa de haber trasladado enfermedades al Nuevo Mundo. Que se diga eso hace 500 años me parece ridículo, porque como todos sabéis, y estoy ironizando, los Reyes Católicos fundaron la Organización Mundial de la Salud y ya sabían que que no sabían que iban a descubrir un nuevo mundo, buscaban otra ruta para las Indias, ya sabían que iban a contagiar de las enfermedades que teníamos en Europa. Se nos acusaba también del mestizaje, y por esa parte podría decir también que entonces México tendría que cambiar a su matrona, la Virgen de Guadalupe, porque no es una virgen al uso como la conocemos, una virgen blanca. En ese sentido quería reivindicar la figura de España y la importancia del descubrimiento que realizaron los españoles, la importancia de la hispanidad. No olvidemos tampoco la figura de miles de misioneros que murieron allí, porque podemos ser más creyentes, menos creyentes, ateos o medio pensionistas, pero lo que sí fue una realidad es que hubo miles de misioneros que se dejaron la vida en la colonización de las Américas. Hace poco también nos enterábamos que los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, después de haber acabado con los navajos, con los Cheyenne y con los apaches,
a los pocos que quedaron vivos les separaron a los hijos para occidentalizarlos. O sea que no creo que sean culturas que deban recriminarnos nada, ni creo que nosotros debamos avergonzarnos de ello. En el caso de México, por ejemplo, que se critica mucho la figura de Hernán Cortés, hay que saber que efectivamente el ejército de Hernán Cortés era de 30.000 hombres, pero españoles tan solo había 500. El resto lo formaban otra serie de tribus que no eran minoritarias, fundamentalmente los mextecas, y que estaban hartos de ser masacrados por los aztecas. No sé si alguno, a los que os guste el cine, habéis visto la película Apocalipto, de Mel Gibson, en el que se pone de manifiesto esos problemas que existían. Solo quería hacer esa reflexión y no me quiero extender más. Voy a dar la palabra a José Bazán, que nos va a hablar sobre el descubrimiento de América. Bueno, señores, les voy a hablar un poco de la historia de Cristóbal Colón, de cómo llegaron a conquistar América. Bueno, el descubrimiento de América, el proyecto de Colón, la culminación del proceso de la expansión atlántica, fue el descubrimiento de América en 1492. Todo un conjunto de factores geográficos y científicos, como los progresos en la navegación, carabela, portulanos, astrolabios, brújula, económicos, como la necesidad de hallar nuevas rutas directas con África, Asia y Extremo Oriente, para obtener oro, marfil, esclavos, seda, especias, piedras preciosas, así como el deseo de extender la religión cristiana y evangelizar a los fieles. Llevó a navegantes portugueses y castellanos a protagonizar la expansión por el Atlántico. Portugal, como ventaja con sus exploraciones del litoral africano, con el objeto de hallar el paso hacia las Indias por el sur y el este a la India, así como el extremo oriente. En este contexto, Cristóbal Colón, navegante al servicio del rey del Portugal, le expuso en 1482 su proyecto de llegar a las Indias por el oeste. Según él, la ruta del oeste era más corta que la del este. Calculó que la distancia entre Canarias y Págono, Japón, era de 2.400 millas y que se podía realizar en un mes de navegación, aunque la distancia real es de 10.600 millas, pero fue rechazado tanto por carecer de base científica como porque los portugueses ya estaban a punto de lograr su objetivo por la ruta africana. En 1486 llegaba a España y ponía todo su empeño en convencer a los reyes católicos, aunque los científicos de la corte no negaron la posibilidad teórica del proyecto. Lo que sí se discutió fue la distancia y la duración real del viaje. Por otra parte, la propuesta de Colón parecía incompatible con el Tratado de Alcacobas, firmando con Portugal, sobre todo porque en ese momento todos los esfuerzos financieros estaban empeñados a la conquista de Granada. A pesar de ello, una vez concluida la conquista del reino musulmán de Granada, los reyes católicos firmaron con Colón la capitulación de Santa Fe en 1492. Y ahora hablamos sobre el descubrimiento de América y el Tratado de Tordesillas. Con el concurso de los armadores de Cádiz, los hermanos Pinzón y la financiación tanto de la corona como de Luis Santagel y Francisco de Pinelo, la expedición salió del puerto de Palos, Huelva, el 3 de agosto. Tras una escala en la isla Canaria, donde repostaron durante un mes, la travesía fue relativamente rápida. En algo más de 2 meses de navegación en 3 naves, la Santa María y 2 carabelas, la Pinta y la Niña. El 12 de octubre de 1492 pisaban las primeras tierras americanas, la pequeña isla de Guanaani, que Colón denominó San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. Durante los meses siguientes exploraron otras islas como Cuba, Haití. Inicialmente Colón creía que había llegado a las islas Zipango, Japón. A principios de 1493 regresó de nuevo al puerto de Palos, únicamente con la carabela, la Niña y la Pinta. La tercera,
Santa María había naufragado en las costas de Santo Domingo. En Barcelona, donde aquel momento había establecido su corte los reyes católicos, Colón fue solemnemente recibido. Realizó 3 viajes más a América. En el segundo, en 1493, se preparó una gran expedición de 17 naves, unos 1.200 hombres, entre ellos 800 soldados, varios religiosos, que se instalaron en Haití, llamada por Colón La Española. Pretendía establecer una serie de factorías comerciales basadas en la explotación de mano de obra de los indígenas sometidos, y en esta que los españoles serían meros empleados a sueldo para cultivar las tierras. Pero la sublevación de los indígenas, la escasez de oro, la inexistencia de especias, así como la negativa de los reyes a la esclavitud de los indígenas, hicieron fracasar la idea de una factoría comercial. El tercer viaje parte de Sanlúcar de Barrameda en 1498 con 6 navíos. Colón tomó una ruta más al sur y llegó a la isla de Trinidad, en la desembocadura del río Orinoco. En 1502 llevaba a cabo su cuarto y último viaje, con 4 carabelas, 140 hombres. En este viaje llegó a la Dominicana, continuó por Jamaica, luego recorrió las costas actuales de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Desde Jamaica regresó definitivamente a España en 1504 y moría en Valladolid en 1506. La expansión castellana hacia el oeste y el descubrimiento de América provocó de nuevo la tensión con el vecino Reino de Portugal. El Papa español Alejandro VI trató de mediar por la bula Inter Caetera. En 1493 delimitó las respectivas áreas de influencia de ambas monarquías en una línea situada a 100 leguas al oeste de las Azores, pero reticencias de Portugal a aceptar esta delimitación llevaron a poco pues al Tratado de Tordesillas en 1494, que trasladó esa línea a 370 leguas al oeste, a Cabo Verde, lo cual dejaba bajo la expansión de portuguesa una amplia zona al este de Sudamérica. Ello posibilitaría los derechos portugueses sobre Brasil. Colón siempre creyó haber llegado a las Indias y nunca admitió el hecho de descubrimiento de un nuevo continente, a pesar de que esté conforme las exploraciones fueron avanzando. Se consolidaba ese hecho en una de las denominadas expediciones menores. Vasco Núñez de Balboa atravesó el istmo de Panamá en 1513 y descubrió el Océano Pacífico, confirmando que América era otro continente. Muchas gracias. Buenas tardes. Os voy a hablar sobre la Fiesta Nacional de España. Es la denominación oficial que recibe el Día Nacional de España y se celebra el 12 de octubre. La fecha elegida es el 12 de octubre, simboliza las efemérides históricas en las que España, a punto de concluir un proceso de construcción de Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un proceso de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. La celebración, que incluye tradicionalmente el desfile militar al que asiste el rey, el presidente del gobierno y otros órganos del Estado, también es conocida como el Día de la Hispanidad, y esto se debe al descubrimiento de América en 1492, que fue trascendental, y el 12 de octubre se ha considerado como un día memorable, porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, que culminó con el llamado Encuentro de Dos Mundos, que transforma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos, ya que debido a sus descubrimientos se gesta la colonización europea de América. Sin embargo, el 12 de octubre de 1492 no se reveló la existencia de América. Cristóbal Colón siempre creyó que había llegado a las Indias sin sospechar que se había topado con el continente americano. Después de Colón se han organizado otros viajes financiados por la corona española, como los de Núñez de Balboa,
Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, que recorrieron las costas mexicanas. El último fue el florentino Américo Vespucio, que recorrió la costa norte de América del Sur, los litorales de Brasil y el sur de la Patagonia, y se le considera el primer europeo en comprender y anunciar que esas tierras eran en realidad un nuevo continente. Por este motivo el cartógrafo Martin Waldseemüller les dio en su mapa en 1507 el nombre de América, que se usa desde entonces. La fecha elegida para celebración del 12 de octubre la realiza la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, publicando el Real Decreto en San Sebastián a propuesta del presidente Antonio Cánovas del Castillo, en el que se declaraba la fiesta nacional como 12 de octubre de 1892 en conmemoración del descubrimiento de América hasta nuestros días. Y por último, los compañeros David González y Cristian Hermosilla nos van a hablar sobre la celebración y los orígenes de la Virgen del Pilar. La iglesia de Santa María la Mayor estaba en el lugar donde ahora se encuentra la Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar. En 1293, el obispo Hugo de Mataplana decide restaurar la iglesia románica, que se encontraba en ruinas. Se difunde por todo Aragón que en el año 40 la Virgen María había venido en carne mortal a la ciudad para dar ánimos a los zaragozanos. El triunfo de esta leyenda proporcionaba buenos ingresos a la iglesia de Santa María la Mayor, donde se conservaba la columna, pilar, que supuestamente había dejado la Virgen en su visita. En 1435 se coloca sobre ese pilar la talla de la Virgen que conocemos actualmente. La fiesta del Pilar. Era necesario que los zaragozanos celebrasen la fiesta del Pilar con la efusividad con que celebraban el Corpus Christi. Sin embargo, había un problema, y ese era la fecha. Dado que se celebraba la venida de la Virgen a Zaragoza el 2 de enero, y el clima zaragozano acompañaba poco con esa fecha, la solución vino de la mano de una fecha simbólica, el 12 de octubre. Ese día, Cristóbal Colón había llegado a América. Unir ambas celebraciones identificaría más a los aragoneses con la idea de una España unida e imperial que la nueva dinastía Borbón pretendía imponer y que no acababa de cuajar en los antiguos estados de la Corona de Aragón. Así, en 1729, el Papa Clemente XII señaló el 12 de octubre como el día para celebrar Nuestra Señora del Pilar. En 1892, cuarto centenario de la llegada de Colón a América, el presidente Antonio Cánovas del Castillo quiso evitar que los Estados Unidos capitalizaran esta celebración. Ya llevaban años celebrando el Día de Colón o Columbus Day, por eso decretó el 12 de octubre como el Día Nacional de España. Quedaba unida así la Virgen del Pilar a España, convirtiéndose también en su patrona. Comenzó a desarrollarse la idea de celebrar junto al resto de países latinoamericanos el 12 de octubre como Día de la Raza. En 1919 se celebró por primera vez en España este día, siendo la Virgen del Pilar la patrona de la raza. La Virgen del Pilar comienza a partir de ese momento a ser magnificada de una manera exagerada y absurda. En 1905 es coronada con un ornamento pagado por la reina regente María Cristina. En 1908, aniversario de los sitios de Zaragoza, es nombrada capitán general por su defensa de la ciudad. En 1913 es proclamada como patrona de la Guardia Civil. La Virgen del Pilar se había convertido en un mito que trascendía ya tanto a Zaragoza como a Aragón. El Pilar y el franquismo. El dictador Francisco Franco le vino muy bien la idea imperial unida a la Virgen del Pilar. El 12 de octubre se convirtió en el Día de la Hispanidad y la Virgen del Pilar en su patrona. En 1958 se celebró el 20 aniversario del milagro de la no explosión de 2 bombas supuestamente lanzadas por un anarquista catalán. Al igual que en la Guerra de la Independencia, la Virgen del Pilar había vuelto a actuar. Se decidió imitar la ofrenda de flores que los valencianos hacían al albergue dels Desemparats.
En España se continúa mezclando el 12 de octubre con la fiesta religiosa, la militar, la conquistadora, la supremacista, y se insiste en que toda América celebra esa misma fiesta. La ideología centralista triunfó imponiendo la Virgen del Pilar por encima de San Valero, San Jorge, San Salvador, el Corpus Christi y la verdadera Catedral de Zaragoza. El rosario de cristal, invento de las élites conservadoras del siglo XIX, y la ofrenda de flores, invento franquista, se han convertido en las máximas expresiones de las fiestas del Pilar. Los zaragozanos han perdido su espíritu combativo y se unen entusiastas a las autoridades civiles, militares y religiosas para llevar flores al Pilar. ¿Cómo lo hacen? Vestidos de baturros. La asimilación ha triunfado y la identidad aragonesa ha sido suplantada. Como dijo el dictador Franco, España sin la Virgen del Pilar no sería España. Vamos a concluir con este pequeño acto, con la audición del himno español. ¡Viva! Pero antes de ello es justo nombrar a los compañeros que han hecho posible que se pueda realizar este acto. A José Bazán, Luis Marful, Luis Jorge Yuste, David González, Cristian Hermosilla, Daniel Pérez, Jesús Fernández, José Antonio Moreno, alias Chele, y Ricardo Iglesias, y por supuesto al profesorado, las señoritas del CEPER Victoria Ken, aquí presentes. Muchas gracias a todos.